Buenos días o buenas tardes. Mi nombre es José Pablo Barragán. Soy profesor en Holy Family University en Filadelfia, en Estados Unidos. Muchas gracias por ver este video de mi presentación y muchas gracias también a la organización del segundo Congreso Virtual Internacional Discursos Cautivos por aceptar mi comunicación y por darme la oportunidad de presentar en este congreso. El título de mi comunicación es Pensaba yo, peste hermosa, cuerpo femenino y mal francés en la poesía española de los siglos de oro, y es un trabajo en el que yo voy a analizar brevemente, como dice el título, la representación del cuerpo femenino en la poesía española de los siglos XVI y XVII, y más particularmente en una parte de ese corpus poético de la época que se centra en las representaciones literarias del mal francés. Para comenzar, conviene hacer un par de precisiones respecto al mal francés y el corpus textual con el que trabajo. Primero, es necesario precisar que con mal francés a lo que me refiero es a una epidemia que se desató en Nápoles hacia 1494 o 1495 durante el sitio de la ciudad por las tropas francesas y que después se extendió por toda Europa a lo largo de los siglos XVI y XVII, causando decenas de miles de muertos. Tradicionalmente se ha identificado esta enfermedad con el mal francés con la sífilis, pero en realidad, si queremos ser precisos, se trata de una construcción intelectual de la medicina de la modernidad temprana que abarca todo un conglomerado de afecciones del que forma parte la sífilis, pero en el que se engloban también otras enfermedades que tienen una sintomatología similar, como la gonorrea, como la lepra y como algunas otras enfermedades dermatológicas que provocan pústulas y bubas. Y además de lo puramente biológico, la cuestión es que la noción de mal francés lleva aparejadas toda una serie de implicaciones morales, de implicaciones sociales, de implicaciones políticas que no son necesariamente las mismas que despierta la mención de la palabra sífilis. Con lo cual es importante resaltar la diferencia entre ambas. Es importante remarcar también, en segundo lugar, que esta epidemia tuvo un impacto enorme en el mundo cultural europeo de la época. Si nos centramos únicamente en las letras españolas, por ejemplo, podemos encontrar un largo listado de obras que muestran esa influencia. Destacan textos como las novelas picarescas bien conocidas La lozana andaluza de 1528 y La pícara Justina de 1605, o las mucho más conocidas novelas ejemplares cervantinas El casamiento engañoso y El coloquio de los perros. En la poesía, que es lo que aquí nos toca, el influjo del mal francés se puede ver en todo tipo de poemas de todo tipo de autores, tanto bien conocidos como Francisco de Quevedo o Luis de Góngora, como menos famosos, como Diego Hurtado de Mendoza, Baltasar del Alcázar, Juan de Salinas, Anastasio Pantaleón de Rivera, Miguel Colotredo de Villalobos, etcétera, etcétera, etcétera. Es un grupo de textos que es relativamente pequeño, pero que tiene una unidad de sentido bastante importante que va más allá del mero uso de la enfermedad, de la mera mención de la enfermedad del mal francés en los textos. Lo más importante en este sentido y al respecto de nuestro estudio es que esta poesía española del mal francés funciona como un testimonio de los cambios que se produjeron en torno a los conceptos del sufrimiento, del cuerpo enfermo y del humor en la época moderna, como consecuencia en parte de la epidemia de mal francés. Y en efecto, si examinamos la construcción del cuerpo enfermo de mal francés en estos textos, observamos que hay una transición muy marcada entre los textos más tempranos y los posteriores. En los textos renacentistas, que son los primeros, en el cuerpo enfermo, en la construcción del cuerpo enfermo, todavía podemos ver algunas nociones positivas, que en mi opinión se asocian con la idea de cuerpo grotesco que Mikhail Bakhtin expone en la cultura popular de la Edad Media. Este cuerpo grotesco se concibe como un cuerpo colectivo, como un cuerpo abierto al mundo y conectado con los ciclos naturales de la muerte y del renacimiento. Cuando se hacen descripciones humorísticas del sufrimiento y de las penas que afectan a este cuerpo, son descripciones degradantes, pero al mismo tiempo son celebratorias.
porque muestran la conexión primordial que existe entre la vida y la muerte, aunque sea a través de la enfermedad. Siempre de acuerdo con Bakhtin, la sustitución de este cuerpo grotesco tardomedieval o medieval por un nuevo cuerpo renacentista individual, que queda aquí ejemplificado en la diapositiva por el hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, el conocido dibujo. Como digo, este cuerpo renacentista e individual es un cuerpo cerrado al exterior, es un cuerpo individual, como digo, y este cambio en la concepción del cuerpo provoca también un cambio en la concepción del humor. Desaparece la literatura que se basa en la burla festiva y se sustituyen por una sátira cruel. Y eso es precisamente lo que observamos en el corpus poético del mal francés. Conforme pasa el tiempo y nos alejamos de la época tardomedieval, hay una presencia cada vez más invasiva de una sátira dogmática en la que el cuerpo es presentado sistemáticamente como objeto de burla y de degradación, sin noción positiva asociada alguna. Es importante, sin embargo, mencionar que en algunos de estos poemas existe una línea diferente, otra línea de representación corporal que en lugar de poner el acento en la sátira pone el acento en el sufrimiento y en la compasión, y que en mi opinión también se puede considerar antecedente de cierta literatura empática que surge en el siglo XVIII y que en opinión de algunos estudiosos y más en concreto de Lynn Hunt en Inventing Human Rights, va a provocar una expansión de la empatía que acabará cristalizando en el nacimiento de los derechos humanos en la Asamblea Nacional Constituyente de Francia en 1789. En concreto, en su estudio, Hunt propone que este auge de la novela empática, que es en particular la novela epistolar, provoca un cambio de mentalidad hacia el cuerpo en la época moderna y provoca el despertar dentro de la sociedad de una suerte de empatía que va un paso más allá de la simple compasión y que favorecerá el establecimiento de comunidades, de individuos que son capaces de trascender las fronteras, las barreras de la familia, de la fe religiosa o de la nación en favor de otros valores compartidos por todo el género humano. Estas ideas de Hunt son muy relevantes al respecto de mi investigación porque, como digo, en los textos del corpus poético español del mal francés hay mecanismos que en cierto modo anteceden a los que están presentes en esta literatura epistolar del siglo XVIII, en esta literatura que dará lugar al nacimiento de la empatía. ¿Cuáles son esos mecanismos empáticos que existen en la poesía del mal francés? Bien, son básicamente tres. El primero es la existencia en algunos textos de una voz lírica que habla en primera persona, que padece mal francés y que sufre a causa de él, y que de ese modo ofrece al público una visión directa de sus penas y de sus sufrimientos, sirviendo así un poco como un catalizador para la empatía. En segundo lugar, y muy asociado con la primera característica, estos textos muestran lo que yo llamo degradaciones corporales compasivas, que son descripciones corporales muy particulares, que van más allá del humor o de la sátira moralista y que pretenden despertar la compasión del lector. Y por último, y esto es quizá lo más importante, en estos poemas preempáticos, si queremos llamarlos así, hay una ausencia absoluta o casi absoluta de referencias al carácter sexual de la epidemia de mal francés. Y esto es muy importante dada la conexión ancestral que existe entre sexualidad y pecado, y en el caso de nuestra epidemia, y mal francés, que es una conexión que resulta en problemas como la estigmatización de los enfermos, la marginación de determinados colectivos o el establecimiento de múltiples mecanismos de control y represión. Sin embargo, y aquí entramos de lleno en el tema del Congreso, cuando examinamos detenidamente estos textos, podemos ver que esta naciente línea empática tiene sus limitaciones. No es algo sorprendente. La propia Lynn Hunt en su estudio señala que, como dice la cita que se puede ver en la diapositiva, el aprendizaje de la empatía abrió las puertas a los derechos humanos
pero no aseguró que todo el mundo pudiera cruzarlas inmediatamente. Efectivamente, no todos los grupos sociales se vieron igualmente beneficiados por este auge de la empatía. Lo más irónico es que estas novelas epistolares, que estaban en muchos casos protagonizadas por mujeres, no se tradujeron o su impacto no se tradujo en una nueva sensibilidad y en una simpatía nueva hacia las mujeres, sí hacia otros grupos colectivos tradicionalmente marginados, como los judíos, como los negros, como los esclavos, pero no a favor de las mujeres, como digo, que siguieron siendo consideradas dependientes de los hombres, sujetas a su estatus familiar e incapaces de tener tipo alguno de autonomía política. Algo similar podemos ver en los poemas del corpus español del mal francés. Ninguno de los tres mecanismos creadores de empatía que he mencionado anteriormente funcionan en él. Ninguno alcanza a las mujeres. No hay sujetos líricos femeninos, no hay yos líricos femeninos en primera persona, tampoco hay degradaciones corporales compasivas que se apliquen al cuerpo de la mujer. Al contrario, cuando el cuerpo de la mujer aparece en estos poemas es siempre generalmente como objeto de burla o para ser degradado con crueldad. Un ejemplo bastante conocido es un epigrama de Baltasar del Alcázar en el que se ridiculiza a una mujer que se ha quedado tuerta a causa del mal francés. También hay múltiples poemas de Quevedo en los que se burla con absoluta crueldad de una prostituta enferma de mal francés que está yaciendo sufriente en el hospital. Lo que sí que hay, por último, lo que sí que hay es una conexión muy clara entre el mal francés y la sexualidad. Hay constantes referencias al carácter sexual de la pandemia y esta visión está en línea con las ideas de la época. Como recuerda el estudioso Christian Berko en la cita que tengo aquí en la diapositiva, todos los modelos culturales en los que se sitúa a las mujeres enfermas de mal francés dependen de la sexualidad femenina. Siempre que aparece la mujer en conexión con el mal francés, hay una presencia muy clara de su sexualidad. Y se organiza en torno a tres modelos. La mujer enferma de mal francés puede ser o una prostituta que adquiere la enfermedad mientras ejerce, o una doncella virtuosa que tiene un comportamiento sexual ejemplar pero que se contagia de todas maneras, por ejemplo, al cuidar a un enfermo, y por último, la esposa engañada por el marido que le ha transmitido la enfermedad. En el corpus que estudiamos, el único modelo que aparece es el primero. Todas las mujeres enfermas y afectadas por el mal francés son prostitutas o se las presenta como prostitutas. Como digo, a veces se las presenta abiertamente, como es el caso del texto que tenemos en pantalla, que es el romance octavo del Alfeo, de Miguel Colodredo de Villalobos, y en él la voz lírica en este poema se dirige a la mujer amada para narrarle las penas que le ha traído la enfermedad. Y la cuestión es que esta mujer amada es una prostituta, y eso lo sabemos básicamente por dos razones. Primero, porque en algún momento del texto, que está señalado en rojo, se la denomina peste hermosa, y también porque tiene nombre de cortesana, Lais. Otro ejemplo es un poema de Cornejo, un soneto que se titula A una pobre que salió muy estropeada de un mal francés habido en buena guerra. Es un soneto que describe los estragos que ha causado la enfermedad en el cuerpo de una mujer que sabemos que es una prostituta porque su nombre es Marica, muy común entre las meretrices de la época, y también lo sabemos por el propio título del poema, por esa referencia a la buena guerra que es un sinónimo humorístico con el que en la época se refieren al acto sexual. En otras ocasiones, en los textos, no se presenta a las mujeres enfermas de mal francés directamente como prostitutas, pero se da a entender que lo son. El ejemplo más característico es este poema de Juan de Salinas que vemos en la pantalla y que se titula A una mujer de buen pelo que vino vestida con un faldellín francés y en una silla de manos en la que la traían dos franceses a tomar sudores al hospital de las Bubas. El texto describe la llegada de una mujer a un hospital para enfermos de mal francés
La mujer llega sola, sin marido o tutor que la acompañe, lo cual era algo bastante normal en la época. Según los estudiosos, la mitad de las mujeres que acudían a los hospitales en busca de tratamiento eran solteras o acudían solas. Y lo importante aquí es que se trata de una mujer aparentemente de cierta posición social, como insinúa el hecho de que llegue en una rica silla portátil y como lo insinúa también el hecho de que lleve un perrillo en el regazo. Y sin embargo, en el poema, a pesar de todo, se la sitúa, se la presenta como prostituta cuando se le aplica el adjetivo ninfa, que es muy usado por los poetas de la época precisamente para referirse a las meretrices. Esta identificación entre mal francés y prostitución y mujer no es algo que deba sorprender, es una idea que está muy asentada en los discursos médicos e institucionales de la modernidad temprana, que siempre, desde un primer momento, desde el momento en que empieza la epidemia, presentan al cuerpo femenino como fuente de contagio. Esta noción de que el cuerpo de la mujer es un vector de transmisión de las enfermedades es muy antigua y sus raíces se hunden en el tabú occidental hacia la sangre menstrual, que tiene una doble raíz, tanto grecolatina como judeocristiana. En la época medieval se va un paso más allá, en esta asociación entre pecado y sangre menstrual y impureza, porque se conecta la sangre menstrual con determinadas enfermedades, como la lepra y como la epilepsia. Especialmente importante es la primera, porque va a tener un impacto muy grande en el mal francés, porque el mal francés hereda gran parte de la simbología de la lepra medieval. Toda esta triple asociación entre el mal francés, la prostitución y la mujer tuvo gran cantidad de consecuencias. Se plasmó en toda una serie de medidas regulatorias de la prostitución, pero también tuvo consecuencias para el colectivo femenino en general, sobre todo para las mujeres solteras que estaban enfermas de mal francés y para las cuales era muy difícil obtener tratamiento médico adecuado sin pasar por prostitutas. Se han estudiado algunas estrategias que las mujeres ponían en funcionamiento para escapar de esta asociación fatal y entre ellas, muy significativamente, se encuentra el uso de ropajes de lujo, que tiene que leerse como un intento por parte de estas mujeres de renegociar su estatus social presentándose a sí mismas como miembros de una clase social superior. Algo muy importante en una sociedad obsesionada con la propia imagen como era la sociedad española de la época. La efectividad de este movimiento era ciertamente dudosa, no está claro que sirviera a las mujeres para escapar de las asociaciones y de la marginación social asociada con el mal francés, pero al menos les servía para eludir los estigmas sociales asociados con la pobreza. Este proceso, por supuesto, no estaba exento de problemas ni de contradicciones, y de ello es buena muestra el poema de Salinas, en el que vemos a una mujer rica que llega a las puertas del hospital, pero que a pesar de todo no puede evitar ser caracterizada como ninfa, aunque lleve un atuendo bien rico. Sin embargo, podemos hacer otras lecturas de este texto. Si tenemos en consideración las afirmaciones de Foucault en la historia de la sexualidad, su idea de que no hay una resistencia exterior al poder, sino que ambos están íntimamente entrelazados en las redes discursivas y que, por tanto, cualquier discurso que promueva y afiance las relaciones de poder conlleva también la posibilidad de la existencia de resistencias, podemos leer, en ese caso, el discurso, el texto de Salinas. Lo podemos leer, como digo, no solamente como un testimonio de las dificultades que afrontaban las mujeres enfermas de mal francés, sino también un testimonio en la dirección opuesta, como evidencia de una creciente libertad de acción femenina que provocaba llamadas al control por parte de los autores moralistas y de las autoridades religiosas y seglares, que es lo que hay bajo apariencia cómica en este poema. No se puede olvidar a este respecto que el autor del texto, Juan de Salinas, fue administrador del Hospital de San Cosme y San Damián, la institución sevillana encargada de ofrecer tratamiento a los enfermos de mal francés. Las ideas de Foucault sobre la continuidad de poder y resistencia en un mismo espacio discursivo sirven también para situar en contexto estos poemas protagonizados por mujeres.
Por un lado, ponen de manifiesto las resistencias y limitaciones de esta naciente línea empática que buscaba generar compasión hacia los afectados por la epidemia, pero que excluyen a grupos sociales muy determinados, y por el otro, también son ejemplo de las complejas y frecuentemente contradictorias visiones de la sexualidad femenina en la España de la modernidad temprana, en la que, como hemos visto, o espero que se haya visto en esta breve presentación, se combinan los modelos represivos con otros ejemplos más positivos que muestran cómo las mujeres trataban de subvertir o de esquivar las reglas sociales para crear sus propios espacios de libertad, aunque dichos intentos no fueran siempre completamente exitosos. Muchas gracias por su atención y espero que hayan disfrutado de la charla.